Entre Libros, el programa radial de literatura de la Secretaría de Educación del Distrito de Barranquilla y la Fundación Círculo Abierto. ¿Cómo se imaginan el fin del mundo? ¿Creen que se acabaría por agua, por viento, tierra, fuego, tal vez en lugar de zombies, agentes biológicos? Hoy, Eduardo de la Hoz Viñas, en Entre Libros Radio, comparte con nosotros su pasión por la ciencia ficción. Bienvenido, Eduardo. Buenos días, los acompaña Eduardo, su tallerista de literatura de ciencia ficción. Seré su guía de viaje por lugares y tiempos a donde nunca han ido los seres humanos. Será un viaje que no haremos en los transportes que conocemos o usamos todos los días. No viajaremos en mototaxi, en transmetro, en barco o en avión. Viajaremos únicamente con el poder de la imaginación. Así que será un viaje sin límites, porque en este taller, mientras viajemos juntos, no habrá ningún límite para que dejen volar su imaginación. Bienvenidos a nuestro taller de ciencia ficción de hoy. En la primera sesión de estos talleres leímos y conversamos sobre los dinosaurios, sobre su extinción, leímos sobre un futuro diferente en el que ellos hubieran podido haber sobrevivido. En esta segunda sesión viajaremos de la mano de la imaginación de muchos escritores que a lo largo de la historia han escrito sobre el fin de los tiempos. En casi todas las culturas del mundo hay relatos sobre el principio del fin. Son relatos a veces religiosos, a veces científicos, a veces de lo que llamamos ficción especulativa, que incluye a la ciencia ficción. Así que les doy la bienvenida al Día del Fin del Mundo. Empezaré recordando con aprecio y gratitud a un grupo de alumnos y alumnas como ustedes, con quienes hace un año me reuní para leer y conversar sobre estas cosas. Fue la primera sesión, después de las vacaciones de mitad de año, en una realidad que ahora parece un mundo paralelo, sobre los que también se escribe en ciencia ficción. Una realidad en la que no había pandemia de COVID-19 ni aislamiento obligatorio, realidad en la que todos podíamos reunirnos en grupos grandes y disfrutar de la vida. Dos de los alumnos contaron al grupo que con su familia habían aprovechado las vacaciones para visitar parientes en Venezuela. Habían caminado por las calles de Maracaibo y habían ido a las playas a divertirse, como lo hacían cada 3 años en sus visitas a esos parientes que vivían en otro país. Pero esta vez no se divirtieron. Me hablaron de lo que vieron, de su ocupación, pobreza y tristeza general. Estaban tan conmovidos por la escasez diaria del país hermano que yo, recordando mi propia infancia cuando los conocidos de Venezuela que nos visitaban se veían como millonarios jeques del petróleo, les pregunté cómo pudieron llegar a eso en Venezuela. La respuesta que me dieron me desconcertó. Allá dicen que fue un castigo de Dios, que Venezuela se va a acabar. Entonces les pedí que me contaran sobre eso un poco más y me hablaron de algún discurso del entonces presidente Hugo Chávez, que en paz descanse. No conocían mucho más del asunto y yo lo recordaba vagamente. Así que, como lo recomendé en la sesión anterior, para no tragar entero, buscamos en YouTube. A eso los especialistas le llaman verificar las fuentes, pero a mí me gusta desde hace bastantes años llamarlo mandamiento de Santo Tomás. Nunca dejen de hacerlo. Así que ayudamos entonces al presidente Chávez. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito seas, terroristas y asesinos. El discurso de Chávez regresó a mi memoria como si me hubieran golpeado con un martillo de 25 libras. Como no entendí muy bien qué relación podía haber entre uno de los tantos discursos del líder venezolano y la situación terrible que los alumnos vieron y vivieron en Venezuela, les pedí que me explicaran por qué sus parientes en Maracaibo asociaban ese discurso con la tragedia humanitaria de todo el país. Uno de los alumnos me dijo, es que Chávez maldijo al pueblo de Dios y los profetas han dicho que eso Dios lo castiga. Alumnos y alumnas de hoy,
Les planteo a ustedes un reto parecido al que le hice a mis alumnos hace un año. Este es un taller de lectura, son libres para imaginar. Viajen en el tiempo, caminen por las calles de Barranquilla y vean 1 o 2 años hacia adelante. Imagínense cómo será la vida en esta ciudad después de la pandemia. Todo será muy diferente. ¿Pero qué verían? El 8 de mayo pasado, un tallerista del grupo de Círculo Abierto les habló de cómics, les habló de historias gráficas. Aquí hasta ahora yo los he invitado en sesiones anteriores a narrar, por escrito o por mensaje de audio. Escojan uno de esos 3 mecanismos: dibujo, audio o relato, con el que se sientan más cómodos. Trabajen y acepten mi reto. Por cierto, uno de los alumnos del año pasado escribió sobre Venezuela un relato muy corto, de apenas 2 líneas, pero que a mí me parece una obra de arte y se los quiero compartir. La historia se llama Venezuela 2035 y dice así. Ahora camino por Maracaibo. Es el año 2035, donde antes yo pasaba vacaciones. Ya allí no queda nada. Toda la gente murió. Los pocos que sobrevivieron se vinieron para Colombia. Esta imagen sombría de un pueblo entero que fallece de hambre y desesperanza ambienta muy bien los relatos que leeremos y escucharemos a continuación. Ha sido muy frecuente a lo largo de la historia afirmar que lo que no sucede es un castigo de Dios. Esa es una explicación inapelable, definitiva, y a ella recurren a veces los humanos abrumados por crisis tan devastadoras que sobrepasan cualquier pensamiento racional. Hoy, a la pandemia que vivimos, algunos también le atribuyen su origen a la cólera de Dios. Pero como estamos en 2020, otros le atribuyen su origen a desastres ecológicos, relacionados con el apetito voraz de los seres humanos y con su inmensa facilidad para destruir y ensuciar el medio ambiente. Hay algunos que hablan de virus artificiales y tal vez leamos sobre eso más adelante. Tampoco falta el que, usando y abusando de teorías de la conspiración, dice que se trata de los chinos que quieren dominar el mundo entero. Les invitamos a interactuar con Entre Libros al chat de WhatsApp 304-605-6253. Allí pueden compartirnos con un dibujo, un audio o un relato cómo se imagina la vida en esta ciudad después de un largo tiempo de pandemia. Por ejemplo, una Barranquilla en el año 2035. Entre Libros, el programa radial de literatura de la Secretaría de Educación del Distrito de Barranquilla y la Fundación Círculo Abierto. Antes de empezar con esta segunda parte del taller de hoy, quiero contarles que me acompañan algunos amigos. Unos son antiguos alumnos que se conectan por un sistema de información digital. Otros son conocidos cercanos que asisten a esto a través de una plataforma live. También nos acompaña Elenita, mi asistente robótica, a quienes ustedes ya conocen y que es una inteligencia artificial que vive en mi computador. Haré un ejercicio de imaginación. Recuerden que nuestro eslogan es: en este taller no hay límites para la imaginación. Eso también vale para mí, su anfitrión. Así que imaginaré que mis acompañantes de hoy son de alguna manera todos ustedes, todos los que están escuchando este programa. Les hago una pregunta: ¿cómo se imaginan el fin del mundo? Esa situación en que la realidad que conocemos deja de ser como es y es reemplazada por una realidad nueva. En esa realidad quizá ya no haya animales, quizá ya no haya humanos, quizá no haya vida, quizá no haya ni siquiera inteligencia. Ustedes se la pueden imaginar también en un mundo que reinicia, como si fuera una versión 2.0 de un programa de computador o de un juego de video. Esa nueva realidad fue la que surgió después de que se extinguieron los dinosaurios. ¿Ustedes qué han oído sobre eso? ¿Qué han leído? ¿Qué han visto en video, en series? ¿Qué han jugado en juegos digitales sobre el fin del mundo? Una vez leí en la Biblia que la humanidad fue destruida por un gran diluvio. La vez pasada leímos un poquito sobre la caída del meteorito que extinguió a los dinosaurios. ¿Podría caer otro? Profe, ¿y si no se encuentra una vacuna para el COVID-19, podría extinguirse la humanidad?
Bueno, les agradezco mucho que hayan compartido con todos los que estamos oyendo esto sus pensamientos, lo que ustedes hayan leído y escuchado sobre eso. Pero de acuerdo a todo esto que ustedes me han comentado, hay que entender que los escritores a veces se han imaginado que el mundo se acaba por agua, ese diluvio del que habló alguno, o por el viento, como el que produciría un cometa si cae generando vientos huracanados. Yo mismo les mencioné una estrella gigante que nos convertiría a todos en chispitas. El fuego, el aire y el agua son algunos de los elementos básicos del universo según la ciencia antigua. Ahora, el COVID-19, el apocalipsis zombie, todas esas cosas las podemos englobar como agentes biológicos que generan pandemias. Mi asistente leerá ahora un fragmento de los anales de Cuautitlán. Me cuesta trabajo pronunciarlo porque es otro idioma. Es una antigua crónica de los aborígenes mexicas, también conocidos como aztecas, que fue transcrita en náhuatl y que incluye una narración mítica que hoy llamamos leyenda de los soles. Decían esos antiguos, hubo 4 soles antes de este, hubo 4 clases de humanos, hubo 4 clases de vida. Y esta es una forma realmente poética de recordarnos que los pueblos, las culturas y las civilizaciones no son inmortales. Tampoco lo somos los seres humanos. Pero después de un desastre, siempre habrá un renacimiento. No olviden eso. Del COVID saldremos. Estos anales, a su vez, tienen su propia historia de extinción y renacimiento. No había pasado un siglo después de la llegada de los invasores españoles a las tierras del México de hoy, cuando algunos estudiosos se propusieron rescatar los mitos fundacionales de los pueblos que habían invadido. Hacia 1570 se redactó el manuscrito original de los análisis, y se perdió. Es una historia que se repite. En 1431 los mexicas habían vivido una revolución y las nuevas élites quemaron toda la historia antigua. Eso sucede con frecuencia. Y entonces la reescribieron. Hacia 1521 los invasores castellanos volvieron a quemar la historia para obligar a los pueblos invadidos a olvidar a sus dioses. Pero las viejas historias resurgieron de las cenizas y hicieron camino hasta llegar a nosotros en algo que llamamos también Códice Chimalpopoca. Ahora, Elena nos leerá sobre eso. Primera extinción. El primer sol que fue cimentado fue llamado Sol de Agua. Su signo fue 4 agua. En él sucedió que todo se lo llevó el agua. Las gentes se convirtieron en peces. Segunda extinción. Se cimentó luego el segundo sol. Su signo era 4 tigre. Al llegar el sol al mediodía, luego se hacía de noche y cuando ya se oscurecía, los tigres se comían a las gentes. Tercera extinción. Se cimentó luego el tercer sol. Su signo era 4 lluvia. Fue llamado sol de lluvia de fuego. Sucedió que durante él llovió fuego. Los que en él vivían se quemaron. Cuarta extinción. Se cimentó luego el cuarto sol. Su signo era 4 viento. Se decía sol de viento. Durante él todo fue llevado por el viento. Todos se volvieron monos. Quinta extinción. El quinto sol. 4 movimiento es su signo. Se llama sol de movimiento porque se mueve, sigue su camino. En él habrá movimientos de tierra, habrá hambre y así pereceremos. El texto que nos leyó Elena nos resume de alguna manera 4 eras geológicas. Es lo que dice el texto. Yo me he preguntado muchas veces si es una coincidencia respecto a lo que enseñan en geología moderna. No lo sé. Profe, yo vi un programa de Nat Geo donde dijeron que una vez hubo una super, hiper, mega extinción, que casi no quedó nada vivo, profe. Pues sí, en realidad ha habido como 4, de pronto como 5, pero este mito azteca habla de 4 soles nuevos. Yo me pregunto si ellos tenían razón. Esa hiper, mega extinción, vamos a decirle que es la del cambio del sol pérmico al sol triásico, así hablaban los aztecas. En realidad desapareció el 96% de la vida marina y el 70% de la fauna vertebrada terrestre. Fue casi un evento de extinción total. Profe, ¿y se sabe qué pasó? Tal vez algo relacionado con el agua, como dijeron los aztecas.
Es posible, sería una hipótesis científica, porque esa es la diferencia más importante que hay entre ciencia y mito. El mito dice lo que fue y ya está. Ahora, en ciencias no es suficiente decir pasó esto o aquello, porque yo lo digo. Hay que aportar alguna prueba. En esa época, la Tierra era un planeta con superficies oceánicas mayores que hoy. Unas erupciones volcánicas masivas pudieron contaminar el agua marina con mercurio, como sucede estos días en nuestros ríos por culpa de ese negocio horripilante que se llama minería ilegal. El vulcanismo también pudo producir calentamiento global, descongelar depósitos de hidrano de metano debajo del agua de las costas, y es algo que incluso hoy también sucede porque seguimos usando combustibles fósiles como si estuviéramos locos. Les propongo una actividad. Pregunten a sus profesoras, a sus allegados o a Google, que lo sabe todo, acerca de los efectos en el medio ambiente del calentamiento global. Pero hay un problema, profe. Hay algo que no me cuadra. En el colegio nos han explicado que no hay tigres en América, pero el texto que nos leyó Elena habla de tigres. Y entonces, ¿cómo es la cosa? Bueno, ese es un tema importante. Les había contado que nos acompaña un amigo de toda la vida, Iván, que es un especialista en estos temas de faunas de Centroamérica y de idiomas y de estas cosas, y él nos va a ayudar con la respuesta a esa inquietud que tú tienes. Buen día, jóvenes. Buen día, Eduardo. Gracias por la invitación. Mientras hablabas de la hiperextinción, yo aproveché para googlear sobre la leyenda de los soles. Ustedes, jóvenes, pueden hacerlo en sus casas. La mayoría de las versiones que he estado viendo en la red escriben que el primer sol tenía como signo 4 tigres. Pero como dijeron ustedes mismos, no hay tigres en América. Como este es un taller de lectura, incluyendo lectura crítica, tenemos que cuestionar todo lo leído en todos los niveles. Encontré una versión bilingüe que dice Inicome Tonatiu o Manca 4 Ocelotel Inititonalcal Motenegua. Ese es otro idioma, pero estamos en 2020 y así que es fácil encontrar una traducción del Nahuatl. Tonatiu significa sol y Ocelotl significa jaguar, un animal sagrado para muchos pueblos originarios de Iberoamérica. Por lo tanto, no es un error del texto original, sino una inexactitud de los traductores. Gracias, Iván. Ahora seguiré con el texto. Ya les había comentado que en la segunda extinción actuó un agente biológico. Los jaguares devoraron seres humanos, pero también una tercera extinción asociada a un evento de fuego. Pudo ser una mega llamarada solar. Después nos hablan de vientos, tal vez tornados gigantes. Pero lo más curioso es la predicción al final. Habrá un evento de extinción producido por un megaterremoto, aunque yo a veces pienso que tal vez lo que quiso decir la leyenda es que un gran cuerpo celeste chocaría con la Tierra y la haría pedazos. Una vez vi una película que se llamaba 2012. Fijaban una fecha y decían que la profecía maya, no azteca, decía que el mundo se acabaría en ese momento. ¿Cómo pudieron calcular esa fecha? ¿Por qué en el texto que leyó Elena no hay fechas? Es evidente que hubo un error. Hubo un error de cálculo porque el mundo no se acabó en 2012. He seguido buscando en la red más información sobre la leyenda de los soles y me estoy dando cuenta de que nos leyeron la versión corta en la que el redactor no incluyó fechas. Pero hay una versión larga que sí las tiene y que es la que se usó para calcular la fecha de la mal llamada profecía. Tal vez pasó como en la traducción tigre-jaguar. Tal vez el mensaje de la profecía no ha sido bien leído después de tantos años. Tal vez no conocemos bien ese idioma o los que le narraron sus mitos a los españoles ya no tenían toda la información. Busquen imágenes de los 4 soles tal como aparecen en el calendario azteca, la famosísima piedra del sol. La pueden encontrar con facilidad en internet. Pueden buscar por Google imágenes y usen una de esas imágenes para ilustrar alguno de los soles, el que ustedes quieran, y la extinción asociada. En mi caso, la favorita es la del primer sol. Yo mismo he hecho un dibujo a color en el que muestro una especie de diluvio y a los hombres convirtiéndose en peces.
y se las voy a compartir ahora por el chat. Espero que por favor me compartan las de ustedes. Ahora una pregunta de repaso. Y finalmente, entonces, ¿cómo es que se va a acabar el mundo según los aztecas? ¿Quién sabe? ¿Quién dice? A punto de terremoto, profe. Escuchemos un fragmento de la película mencionada por ustedes. La película que se llamaba 2012. Se basó en una historia de Roland Emmerich, que también la dirigió. Es una película en que los hombres de ciencia alertan a los políticos que al principio no les creen y bla, bla, y pasa todas esas cosas, y el presidente dijo, y tal vez no dijo, y no le creen, y de pronto sale alguno de nuestros presidentes de la zona diciendo que el COVID es nada más una gripita y después se mueren 50,000 personas. Esas son cosas que pasan. Hace 6 meses fui informado de una situación tan devastadora que inicialmente me negué a creerlo. Sin embargo, a través del trabajo conjunto de nuestros científicos más brillantes, hemos confirmado su validez. El mundo, esta tierra, pronto dejará de existir. En el segundo fragmento de la película va a aparecer un científico loco que explica las cosas con claridad al protagonista, al héroe. En la película siempre hay un héroe que es el que termina salvándose. Esta vez, en esa película, ese héroe va a mostrar un video que él mismo colgó en las redes en las que se habla de la profecía maya. Estaba escuchando tu transmisión y quería preguntarte una cosa. ¿Qué empezará en Hollywood? El apocalipsis, el fin del mundo, el día del juicio, el fin del mundo, amigo. Los cristianos lo llaman el arrebatamiento, pero los mayas lo sabían. Los Hopis, los I Ching, la Biblia más o menos. ¿Cerveza? Los mayas fueron los primeros en descubrir que este planeta tenía una fecha de caducidad. Según su calendario, en el año 2012 ocurrirá un cataclismo provocado por la alineación de los planetas de nuestro sistema solar y que solo ocurre cada 640,000 años. Ay, otra vez. Fabuloso, ¿no? Yo mismo hice todas las animaciones. Imaginen que la Tierra es una naranja. Nuestro Sol empezará a emitir tal cantidad de radiación, esos desgraciados se llaman neutrinos, que el núcleo de la Tierra se fundirá, o sea, la parte central de la naranja, dejando la corteza de nuestro planeta sin ningún soporte. En 1958, el profesor Charles Hapgood lo nombró el desplazamiento de la corteza terrestre. Albert Einstein apoyó la teoría. Será un desastre, señores. Las fuerzas de la naturaleza serán tan devastadoras que provocarán el fin del mundo en el solsticio de invierno, el 21 de diciembre del 2012. Profe, en el video hablan de mayas, pero usted nos ha hablado de aztecas. ¿Son la misma gente? Pues fíjate que no. Los mayas y los aztecas no son las mismas cosas. Por eso yo siempre les he dicho, no coman cuentos, no traigan entero. No le den credibilidad a los escritos de pseudociencia, a esos escritos que tratan de hacer pasar por ciencia fake news, noticias falsas, información falsa, y la disfrazan como si mimetiza una iguana entre la hierba. La leyenda de los soles es un escrito azteca. Los mayas eran otra etnia mesoamericana que vivía en lo que hoy es Guatemala, Belice y parte de El Salvador. Continuando con la película de 2012, hemos visto que la extinción será causada por un superllamaradas solares de neutrinos. El Sol se portará como un enorme horno de microondas, calentará la Tierra y eso producirá que la corteza quede flotando sobre un manto casi líquido. Todo eso produce terremotos, erupciones volcánicas gigantes. Los científicos locos incluidos en el video también hablan de Charles Hapgood, un escritor cuyas ideas pseudocientíficas fueron refutadas hace algunos años, pero que en su momento también se comió de cuenta al propio Albert Einstein. Es una anécdota muy rara que la pueden buscar por ahí en Google. Ahora una pregunta. ¿Ustedes han oído hablar de las placas continentales? Sí, profe. Algo de eso nos han explicado y yo también he investigado un poquito por YouTube. Yo también. Es como si las cortezas sólidas, terrestre y oceánica fueran unas placas que flotaran sobre una capa líquida. Cuando chocan se forman cordilleras y a veces se rompen. Yo oí decir que una vez se juntaron todas y formaron un supercontinente. ¿Es cierto, profe? Sí, es cierto.
Los científicos tienen evidencias que durante el segundo sol, o sea, lo que los científicos llaman era secundaria, los movimientos de placa tectónica formaron un gran continente al que llamaron Pangea. Hace como 175 millones, Pangea se rompió porque las masas que se juntaron se siguieron moviendo y se rompieron entre sí. Profe, yo una vez hice un ejercicio en clase. Mire, con unos mapas, tijeras y colbón, hice unos recortes y unos pegues. Y me di cuenta que América y África encajan bien. Ahora, una pregunta, ¿y qué tal si de pronto cayó un enorme meteorito y partió ese supercontinente en pedazos? Fíjate, esa sería una hipótesis científica. Tú te planteas qué habría pasado si hubiera caído un meteorito. Para esas hipótesis hay que aportar pruebas. ¿Cuál prueba se te ocurre que podrías demostrar que eso es válido? Es fácil, profe. Hay que mirar si los fósiles de animales en las épocas de la ruptura son iguales en las costas de América y de África, que son las que mejor pegan. Tienes toda la razón. Exactamente así es como se hace y así es como se hizo, y se llegó a la conclusión de que la hipótesis de Pangea rompiéndose era cierta. Ahora imagínense que uno de esos meteoritos de los que hablamos hubiera caído entre dos placas, se hubiera hecho un agujero gigante y por ahí habría subido material fundido del manto, habría sido una mega erupción, una catástrofe terrible para la vida animal, y al parecer eso ha pasado al menos una vez en la historia del planeta. Les recordamos el chat de WhatsApp de Entre Libros, 304-605-6253, 304-605-6253. Allí pueden compartirnos cómo se imaginan el fin del mundo. Entre Libros, el programa radial de literatura de la Secretaría de Educación del Distrito de Barranquilla y la Fundación Círculo Abierto. Ahora vamos a cambiar de sol. ¿Alguien se anima a contarnos la historia de Noé? Esa historia está en la Biblia. Una vez, cuando los humanos se pervirtieron y pecaron mucho, que Dios se enojó y decidió destruir a toda la humanidad, pero conservó a Noé y su familia porque ellos eran justos y temerosos de Dios. Sí, así es la narración que está incluida en el libro de Génesis, que es parte de la Biblia hebrea. Pero aquí vamos a leer ahora dos narraciones de diluvios que provienen de culturas diferentes a la hebrea, y en ambas, curiosamente, se menciona un castigo de Dios. Acuérdense de Chávez, acuérdense de la maldición, y acuérdense que el pueblo de Venezuela, según algunos venezolanos, está como está porque hubo ese tipo de maldiciones. Son historias que vienen de tiempo atrás. Estos diluvios de los que vamos a leer se empezaron a componer hace como 4.000 años, tal vez 5.000, en lo que hoy es el antiguo Irak. Elena nos va a leer una versión compuesta que mezcla varias tarjetas que se escribieron en cuneiforme, el primer sistema de escritura de la humanidad, y sobre el cual les recomiendo preguntar a sus profesores. Esta tradición es mucho más vieja que la de Noé, tal vez 1.500 años más antigua. Les comento otra vez que Elenita ha aprendido bastante y ha mejorado su lenguaje. Además de haber perdido el acento español, ahora se escucha bastante más dulce y juvenil. A continuación nos lee el diluvio sumerio babilónico. Relato sumerio babilónico del diluvio.
1800 a.C. La decisión. El Dingir Enlil, regente del Consejo de los Grandes Anunas, habló ante ellos diciendo: esos humanos que creemos se reproducen en exceso. Ahora son una muchedumbre y hacen mucho ruido. No tengo sosiego por causa de ellos. Destruyámoslos, que sufran una peste. Y los Anunas estuvieron de acuerdo. Un humano al que llamaban Atrasis, el muy sabio, muy cercano al Dingir Enki, uno de los Anunas le preguntó: ¿cuánto tiempo va a durar esta pandemia? Enki le dio sugerencias para superar y sobrevivir a la pandemia. De nuevo habló Enlil ante los grandes Anunas diciendo: no tengo sosiego por causa de los humanos. Cortemos sus alimentos, que no llueva y que el viento cálido venga y queme el suelo, que los campos disminuyan su producción. Vino una gran sequía y los humanos tuvieron que comerse sus reservas. Se vaciaron los graneros, en todos los rostros se reflejaban los efectos de la hambruna. Todos caminaban fatigados por las calles, pero de nuevo el Dingir Enki ayudó al humano Atrasis dándole consejos para sobrevivir la hambruna. Entonces Enlil convocó otra sesión del Consejo de los Anunas y enfrentó a Enki diciendo: todos nosotros, los grandes Anunas, aceptamos unánimemente un compromiso, exterminar a los humanos, pero tú interviniste para liberar a los hombres de la plaga y de la hambruna. Nuevamente, Enlil decidió arruinar a los humanos y ante el consejo propuso: prestemos todos juramento con respecto a enviar un diluvio que acabe con la plaga de los humanos. Los Dingir An, Enlil, Enki y Ninhursag fueron los primeros en prestar juramento, y así el consejo tomó la decisión de enviar el diluvio. Disidencia. Pero el Dingir Enki se dijo a sí mismo: yo quiero evitar la destrucción de mis humanos, quiero impedir la destrucción de mis criaturas, sobrevivirán y así después del diluvio los haré retornar a sus asentamientos. Construirán ciudades en todos los lugares y haré que su sombra sea apacible, y colocarán de nuevo los ladrillos de nuestras moradas en los lugares designados. Para no ir en contra de los Anunas y de su propio juramento, el Dingir Enki le habló a una pared en la morada de Atrasis, quien estaba de pie del otro lado. Atrasis oyó una voz que decía: escucha, pared, te daré unas palabras, escúchalas, presta oído a mis instrucciones. Un diluvio va a inundar todos los asentamientos humanos y todas las moradas de los Anunas. Así se cumplirá el mandato de destruir la simiente de la humanidad. Es una decisión decretada por el Consejo de los Dingir. Es la palabra de An, Enlil, Enki y Ninhursag. Pared, escúchame bien, construye un barco, abandona tus bienes para salvar tu vida. Reúne en el barco la semilla de toda cosa viviente, que las dimensiones del barco sean así. Su longitud ha de ser igual a su anchura. Téchalo, para que el sol no vea su interior. Estará cerrado por todos los lados. Su equipación deberá ser sólida y su calafeteado grueso y resistente. Con las primeras luces trémulas del alba, la gente de la tierra comenzó a congregarse. El carpintero llevó su azuela, el cestero llevó sus piedras. Jóvenes, viejos, ricos y pobres ayudaron. El quinto día quedó colocado el casco de la barca en su sitio. Medía 10 brazas la altura de sus costados, y los lados de su cubierta tenía la misma longitud. Tenía 6 cubiertas divididas en 9 compartimientos. Se usaron 30.000 medidas de brea y 30.000 de alquitrán para calafatearla el arca. Atrasis llevó dentro de todo lo que poseía toda la plata, el oro y los seres vivos. Luego hizo subir a bordo a todos sus familiares y amigos, a las bestias del campo, las criaturas de la estepa y a miembros de cada técnica y oficio. El diluvio. Se levantó en el horizonte una oscura nube negra, y rugiendo dentro de ella la tormenta. Arrancaba de cuajo los postes del atracadero,
se desbordaban las presas. Lo que era brillante se convirtió en tinieblas. La tormenta arremetió contra la tierra, como un toro que arrasa. La hizo añicos como una vasija de arcilla. Durante un día, los vendavales arrasaron el país. Soplaron rápidos y después llegó el diluvio. Como una batalla de cataclismo pasó sobre la gente. Un hombre no podía distinguir a otro, ni podía reconocerse la gente en medio de la destrucción. Las personas morían como moscas. Enki perdió la razón al ver cómo eran desarraigadas sus criaturas humanas ante sus propios ojos. Mientras tanto, los grandes anunas se debilitaban por culpa del hambre y la sed, pues ya no tenían a los humanos para alimentarlos. Nintu gritaba: mis criaturas, sin que yo haya podido hacer nada, mueren como moscas. La Dinjir Inanna entonó un lamento por su pueblo. En la montaña de Nimush, el barco encalló. El monte Nimush retuvo el barco con fuerza, no le dejó moverse. Al sexto día, Trasis soltó una paloma que emprendió vuelo, pero regresó. Luego soltó una golondrina que también regresó. Entonces soltó un cuervo que emprendió vuelo, vio la mengua de las aguas y no regresó. Entonces Atrasis salió de la nave y ofreció un sacrificio, unos animales. Los Dinjir percibieron el aroma y acudieron como una nube de moscas. Restauración. Enlil subió a bordo del barco. Agarró mi mano y me llevó a bordo. Llevó a bordo a mi esposa y la hizo arrodillarse a mi lado. Nos tocó la frente, de pie entre nosotros para bendecirnos. En el pasado, Atrasis era un humano mortal, pero ahora él y su esposa serán como nosotros los Dinjir. Morará lejos, donde desembocan los ríos. An y Enlil lo cuidaron, le dieron vida como la de un Dinjir y le hicieron vivir allende los mares, en el oriente, en Dilmun. Después de la lectura que nos hizo Elena sobre esta versión sumerio Acadia del diluvio, yo les quiero aclarar algo. Esa era una cultura que no tenía palabras para designar religión o dioses. Fueron traducciones de finales del siglo XIX. Nuestro amigo Iván, ya es amigo de todos, nos hizo notar que hay que tener cuidado con la traducción de palabras, sobre todo cuando hay tanto tiempo de distancia. Estas ambigüedades las han aprovechado escritores de ciencia ficción, como por ejemplo mi amiga Adriana, que ha escrito un relato en el cual sustituye la palabra Dinjir y en vez de Dinjir pone extraterrestre. Esa es una historia muy específica que ella nos va a compartir de su propia voz. Hace varios millones de años, una nave de expedición proveniente del espacio profundo entró a nuestro sistema solar y empezó a tener problemas técnicos. Sus motores warp empezaron a consumir en exceso el raro mineral que usaban como combustible y tuvieron que descender en el tercer planeta. Sus geólogos lo exploraron y en una zona de África, donde abundaban primates bípedos, encontraron lo que necesitaban. Los ingenieros de a bordo estimaron necesarias unas 200 revoluciones del Sol del sistema para poder organizar una operación de minería y realimentar sus motores. Pero no tenían mano de obra para hacer el trabajo pesado. El Dinjir Enki reunió entonces al Estado Mayor y les propuso hacer ingeniería genética en los primates. Hay un grupo pequeño que tiene estructura corporal y manos hábiles. Podrían desarrollar inteligencia en 2 millones de revoluciones horarias. Pero la evolución se puede acelerar en nuestros laboratorios a bordo. El Dinjir Enlil no estaba muy de acuerdo, pues aunque cada uno podía vivir cientos de miles de revoluciones solares, era demasiado tiempo. Entonces, el Estado Mayor sometió a votación la propuesta y autorizaron a Enki a dar inteligencia a los primates. Fueron nuestros ancestros. Pasaron los años y cuando ya estaban terminados de recargar sus motores, los humanos se rebelaron. La inteligencia y la esclavitud no se llevan bien. Entonces, el Dinjir Enlil
consideró que se habían convertido en un fastidio, casi una amenaza, y que era mejor exterminarlos como si fueran una plaga. Trató varias veces, pero los bípedos lograban sobrevivir. Entonces, Enlil se dio cuenta que Enki, su creador, los quería como si fuesen sus propios hijos. Así que citó a una reunión del Estado Mayor y les advirtió que vendría un enorme maremoto, que ellos podrían salir a tiempo del planeta y que no debían avisar a los humanos. Todos perecerían y el planeta donde habían estado por 200 años vería un nuevo sol, una nueva vida, y no habría humanos. Eran muy crueles. Tal vez no. A veces no se actúa así por crueldad. Nosotros matamos pollos en las granjas y nos los comemos, porque son pollos. Unas personas que crearon a unos humanos no los miraban como si fueran ellos mismos, sino como algo inferior. En ninguna parte de la narración se dice que Enlil fuera una persona cruel. Solo dice que los humanos que creó para que trabajaran la tierra lo tenían aburrido. Les quiero contar que esa versión de ciencia ficción que nos leyó Adriana se parece mucho a un ciclo de novelas completas que miden como 500 páginas que publicó alguien que se llama Brian Godawa. La gente ha ido a las historias del pasado para contarnos historias del futuro. Seguramente algunos de ustedes habrán visto las películas de Thor Ragnarok, que trata sobre el fin de los tiempos y que leeremos después. Los que diseñaron esa película, los que la escribieron, fueron a leer a unos libros muy antiguos que se llaman los Eddas, que son libros de Islandia, Noruega y Finlandia, donde se cuenta la historia de esa época. Ahora un ejercicio. El Dingir Enki le pidió a Atrahasis llevar semillas de todo lo viviente en un arca que medía 6 pisos y cada uno de ellos con 9 grandes salones. A lo mejor el arca era grande, a lo mejor no. Entonces, en vez de animales vivos, llevarían ADN, pero también tendrían que haber tenido laboratorios para reproducirlos después del desastre. O de pronto tenían tecnología de congelación de bebés, aunque no había tecnología así en esa época. Yo vi en una película en Netflix, se llama Mamá, y sale un robot que cría bebés que saca de una nevera. ¿Eso se puede hacer, profe? Adriana escribió que los Dingir eran extraterrestres. Acuérdense que esto es ciencia ficción, es imaginación sin límites. De eso se trata. Si los extraterrestres pudieron fabricar seres humanos, sabían mucha biología. Mi respuesta es que sí, se pueden hacer crecer bebés como hizo el robot Mamá en la película. Es más, ya se está haciendo. Busquen en la red, por ejemplo en Wikipedia, información sobre el Banco Mundial de Semillas de Svalbard, en Noruega. Le dicen la bóveda del fin del mundo, como se llama este programa. Ahora regresemos a los diluvios. En el Génesis había una historia similar en la Biblia hebrea. Como les dije, se escribió 1500 años después. No la quiero leer completa para no de pronto entrar en temas religiosos, porque la historia sumeria no era religiosa y la historia hebrea sí. Pero a mí me encanta una parte de esa historia porque habla de pactos de paz y habla de arcoíris. Quiero decirles que los pactos de paz, en mi sentido, deberían ser eternos y deberían quedar representados en algo muy hermoso como un arcoíris, pues simbolizan un nuevo renacer. El libro del Génesis, capítulo 9, fuente eloísta, 800 a.C. Dijo Dios a Noé y a sus hijos: establezco un pacto con ustedes. Nunca más volverá a ser aniquilada toda la carne por las aguas del diluvio. Nunca volverá a haber un diluvio para destruir la tierra. Esta es la señal del pacto que hago a perpetuidad entre yo y ustedes y toda criatura con hálito de vida que les acompañe. Pongo mi arcoíris entre las nubes y será la señal del pacto entre yo y todo el territorio. Cuando yo nuble el territorio, entonces se verá el arcoíris en las nubes y yo recordaré este pacto perpetuo. Los chibchas, nativos de la sabana de Bogotá, le contaron a Fray Pedro Simón en 1627 una historia que para mí es casi una historia perfecta de ciencia ficción
y que tiene que ver con el origen del Salto del Tequendama, cerca de Bogotá, una cascada que alguna vez fue hermosa y que hoy es uno de esos basureros que creamos nosotros los humanos cuando nos ponemos a contaminar el mundo. El diluvio Chicha es una historia lindísima y Elena nos la leerá y con eso terminaremos este segmento del programa. El diluvio Chicha, año 1300 después de Cristo. Estos indios rinden culto al arco del cielo, al que llaman Cuchavida. Los indios, al parecer, habían agraviado a su dios Chipchachún. Indignado, su dios trató de castigarlos anegándoles las tierras, para lo cual desvió y represó a los ríos Sopó y Tibitó. Crecieron tanto las aguas que anegaron gran parte de su tierra. Fue tan universal este castigo que ya no tenían esperanza de remedio, por lo cual se determinó ir con la queja y pedir el remedio a Dios Bochica, ofreciéndole en su templo clamores, sacrificios y ayunos. Entonces una tarde, reverberando el sol en el aire, hubo un ruido contra esa sierra de Bogotá. Se hizo un arco y se apareció resplandeciente el Bochica, con una vara de oro en la mano. Y les dijo desde lo alto: he oído vuestros ruegos, me doy por satisfecho de lo bien que me sirven, así que romperé la sierra, para que por la rotura salgan las aguas y queden libres de agua sus tierras. Y arrojó la vara de oro hacia Tequendama, y abrió aquellas peñas por donde ahora pasa el río, y al fin quedó la tierra libre para poder sembrar y tener el sustento. Y ellos quedaron obligados a hacer sacrificios cuando aparece el arco. Ahora observen y miren con los ojos de la imaginación. Imagínense que ese era un relato de ciencia ficción pura. Escríbanlo si quieren. A alguien se le aparece a unos humanos desesperados en medio de un ruido en el cielo, con un arma dorada en la mano, con la cual puede horadar una cordillera. ¿Se parece a alguna película que hayan visto? A mí sí me parece alguna. Imagínense entonces que el Bochica, que llegó en medio de los ruidos, utilizaba algún tipo de nave y que usó un arma láser. Eso me dijeron hace un año los chicos del colegio que habían ido a viajar a Venezuela y que encontraron esta historia muy estimulante. Incluso hicieron dibujos. Es más, alguno de ellos me dijo que el Bochica se parecía mucho al Dingir Enki del que hablaron los sumerios 4.000 o 5.000 años atrás. Alguno me preguntó, ¿por qué las historias duran 5.000 años si los hombres nada más vivimos 80? No tengo respuesta para eso. Ahora, para finalizar esta etapa, imagínense esa cascada. Imagínense el arco iris que se forma entre las gotitas de lluvia que se forman cuando el agua cae en un despeñadero de 100 metros. Dibujen eso. Ahora, pueden guiarse por una imagen en www.bogotavive.com, mitos y leyendas, leyenda del Bochica. Muchas gracias por acompañarnos hasta esta parte. Seguimos más adelante. Entre Libros, el programa radial de literatura de la Secretaría de Educación del Distrito de Barranquilla y la Fundación Círculo Abierto. Hasta ahora escuchamos y leímos mucho sobre el final por cuenta de diluvios. También sabemos que un meteorito acabó con los dinosaurios. Para cerrar este programa quiero que se imaginen lo que pasa por la cabeza de los presidentes cuando saben que se aproxima un desastre mayor. Quiero que recuerden al presidente de los colombianos, a Iván Duque, que todos los días a las 6 de la tarde aparece en televisión explicándonos para dónde van las cosas con el COVID-19. La película Impacto Profundo contó lo que sucede cuando un meteorito, casi del mismo grande del que mató a los dinosaurios, es detectado.
Oigamos entonces el primer discurso presidencial en medio de esta crisis. Buenas tardes. 10 segundos, señor presidente. 5, 4. Buenas tardes. Hace algunos minutos, los embajadores estadounidenses de cada país en el mundo hablaron con los líderes de esos países para informarles lo siguiente. Es un poco complicado y me tomará tiempo explicarlo, por eso espero que tengan paciencia y escuchen lo que tengo que decir. Hace un poco más de un año, 2 astrónomos norteamericanos, Marcus Wolf y Leo Biederman, trabajaban en una montaña en Arizona. Esa noche vieron algo en el cielo que causó gran preocupación. Un cometa. Pero el cometa estaba... Bueno, hay una remota posibilidad de que el cometa esté en una órbita que pueda llevarlo directamente hacia la Tierra. Ahora, siempre llegan rocas y meteoritos a la Tierra, algunos del tamaño de un auto y otros más pequeños que su mano. Pero el cometa que descubrimos es del tamaño de Nueva York, desde el norte del Parque Central hasta Manhattan. Mide alrededor de 12 kilómetros. En otras palabras, este cometa es más grande que el Monte Everest. Pesa 500,000 millones de toneladas. Ward, necesitamos astrónomos, astrofísicos, geólogos y climatólogos. ¿Dónde está el reportero de ciencias? Londres, Tokio, Tel Aviv. Quiero todas las ciudades. ¿Quién diablos reportó lo del Hale-Bopp? ¡Las gráficas! ¡Necesito las gráficas! Los cometas se forman en el espacio. Son los restos de la creación del sistema solar, después de que se formaron los planetas hace millones de años. Estos pedazos de desechos espaciales están en una órbita alargada alrededor del Sol. Pero de vez en cuando uno de ellos es golpeado, como en una mesa de billar. Es empujado a otra órbita. Si este cometa continúa en su órbita alrededor del Sol y mantiene su curso, alrededor del 16 de agosto, casi en un año, hay grandes posibilidades de que golpee a la Tierra. Durante los últimos 8 meses, los Estados Unidos y Rusia han estado construyendo la nave espacial más grande en la historia. Está siendo construida en una órbita alrededor de la Tierra y la llamamos el Mesías. Ahora mismo un grupo de astronautas norteamericanos y rusos están en Cabo Cañaveral, en Florida. En 2 meses, se irán en el transbordador Atlantis para llegar al Mesías. Esta es la tripulación que detendrá al cometa. Pero el meteorito no pudo ser detenido. En medio del desastre, el presidente envió un mensaje de despedida. Escuchémoslo. ¿Estamos listos? Sí, señor presidente. Nuestros misiles han fallado. Los cometas siguen su curso hacia la Tierra. No hay nada que podamos hacer para detenerlos. Siento decir que si el mundo sobrevive, no será para todos. Hemos logrado calcular la trayectoria final de los cometas y hemos determinado dónde van a caer. El más pequeño de los cometas, Biederman, llegará primero. En algún lugar del océano cerca a la costa atlántica del país en menos de 12 horas. A las 4:30 pasado meridiano tiempo del este. El impacto del cometa será... bueno, desastroso. Habrá una ola gigantesca moviéndose velozmente por el océano Atlántico. Será de 32 metros de alto, viajando a una velocidad de 1800 kilómetros por hora. Eso es más rápido que la velocidad del sonido. Cuando la ola llegue a la costa, viajará más lento, pero su altura, dependiendo del piso del litoral, irá desde 300 metros hasta 1000 metros de altura. Donde la tierra sea plana, la ola cubrirá hasta 1300 kilómetros. La ola llegará hasta la capital de la nación 40 minutos después del impacto. Nueva York, Boston, Atlanta, Filadelfia, todas serán destruidas. Si tiene algún modo de alejarse de las costas y la ola, váyase ahora. El impacto del cometa más grande seguramente será un evento del nivel de extinción.
Llegará al territorio del oeste de Canadá 3 horas después del Biderman. En una semana los cielos estarán llenos de polvo del impacto y se quedarán oscuros durante 2 años. Toda la vida vegetal estará muerta en 4 semanas. La vida animal en algunos meses. Eso es todo. Buena suerte a todos nosotros. Pero finalmente, en la película, una gran parte de la humanidad pudo sobrevivir. Alumnos y alumnas han acompañado a estos programas que la Secretaría de Educación ha preparado para ustedes con el apoyo de la Fundación Círculo Abierto. Tengan la absoluta seguridad de que nos encontraremos de nuevo en las aulas, o en el ciberespacio, o en las ondas sonoras, porque esta despedida de hoy es un vaticinio. La humanidad saldrá de este mal momento y en la vida real, en el año 2040 o en el 2050, ustedes le contarán a sus hijos que hubo una vez, hace muchos años, en que nos obligaron a permanecer encerrados y a recibir clases por computador. Sus hijos se reirán y pensarán que esas son historias de viejos. Les deseo a todos que con sus familias saquen de esta pandemia enseñanzas que hagan de todos mejores personas, mejores ciudadanos. Muchas felicidades. Les recordamos que pueden compartirnos sus audios, textos, dibujos y preguntas a nuestro chat de WhatsApp 304-605-6253. 304-605-6253. Entre Libros, el programa radial de literatura de la Secretaría de Educación del Distrito de Barranquilla y la Fundación Círculo Abierto.